Bueno, bienvenido José Carlos Zanabria. ¿Cómo Gracias estás, por... Diego? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Hombre, Sos el, tanto que rogaste que ya no podía decir. sos el primerito en este podcast, que es el Cráter. Eso Este es me el hace sentir inicio. especial estar aquí en el cráter y es un gusto. Vas a pasar a la historia en esto, seguro. Seguro, man. Eh, Los extraterrestres cuando vean este video dentro de 200 años Van a decir, aquí se grabó el primero en la casa de Bea. están todavía pensando en hablar de democracia, de participación. Ala, qué obsoletos en ese tiempo. Yo O creo que sea, ellos han de tener sistemas así bastante autoritarios. ¿crees vos? Sí, A ver, dame un ejemplo de cómo crees que no, serían ellos. eso es una pequeña intuición. Yo creo que han de tener por las estructuras, ¿no? Por las películas, ¿no? Principalmente influidas por Hollywood, pero siempre te retratan así sociedades bastante jerarquizadas, muy estructuradas, disciplinadas. Entonces creo que ahí el orden, la jerarquía ha de pesar bastante, que no es que se peleen con la democracia, porque también en la democracia debe existir orden, debe existir jerarquía, disciplina, y todo ese tipo de cosas prevalecen en los sistemas democráticos, ¿no? Pero yo sí intuyo que los extraterrestres han de tener sistemas de gobierno bastante autoritarios. Interesante, ¿va? Al rato, una discusión que podríamos... La podemos elevar, la podemos elevar. Por supuesto, otro día hablamos de... A ver, José Carlos, ¿dónde naciste? Mira, ¿Quién es José Carlos? ¿Quién es, dónde nace? Y, y también, para llegarle al punto de esa pregunta, es ¿dónde te empezás a interesar por la política? yo creo que me empecé a interesar en la política desde que tenía tal vez como unos 5 o 6 años. De hecho, lo recuerdo porque la primera televisión que tuve, que fue una televisión que me regalaron mis papás, una televisión, si ahorita lo digo, van a eventualmente ver, a calcular mi edad, ¿verdad? Pero era una televisión que todavía se encendía y empezaba así. Yo creo que no era tanto... De bulbo era eso, Lo que ¿no? pasa es que me la compraron vieja. Yo siento que era más eso, que me la compraron vieja, porque había una tecnología mejor, pero no había dinero para comprar esa tecnología. Ajá. Y sabían que era una televisión que iba a morir rápido. Y afortunadamente no murió tan rápido, pero bueno, la cuestión es que me la regalaron y siempre, todos los días, yo miraba Noticiete. Ahora, pues ya conociendo las implicaciones que tiene, Claro. ¿Qué es que Noticiete? tiene el grupo Albavisión para el sistema democrático, que en ese momento un niño de 7 años no logra dimensionar las implicaciones que eso tiene, si no, yo hubiese visto, pues, periódicos independientes, por supuesto, Claro, ¿verdad? en ese Pero tiempo eran... en ese tiempo no existía. Pero lo que sucedía era que yo, como pequeño, me destinaba a ver todos los días las noticias, le daba seguimiento. Por ejemplo, tengo tan presente que en una ocasión, recuerdo para la firma de la paz, vi los discursos de Álvaro Arzú, vi la toma de posesión de Álvaro Arzú, siempre estaba como pendiente. Entonces mi mamá me decía, ella lo que pensaba siempre era que yo iba a ser periodista. Y así me lo decía, mire, yo lo que creo es que a usted le interesa mucho y usted va a ser periodista. Y mi mamá estaba un poquito equivocada, porque realmente no me interesaba tanto Estás el del otro lado de la periodismo, cámara. sino que me interesaba la política. Y así, pues, estuve involucrado en todas las juntas escolares en el colegio. Siempre me organizaba con mis amigos para establecer desde actividades de solidaridad, siempre estar bien involucrados. Un dato anecdótico, para el 98 creo que fue el Mitch, bueno, estaba estudiando en el colegio y a mí me gustaba tanto estudiar que iba a cursos de vacaciones. Perdía clases para poder ir a estudiar, Bueno. para reforzar conocimientos. Yo tenía algo similar. No, es que lo que sucede, eso no es tan aplicado, que uno vive ahí, ¿verdad? Entonces, recuerdo que en una ocasión, justo para eso, Mitch, tenía que ir a curso de vacaciones porque perdí grammar y tenía que ir a estudiar inglés. La onda fue que el curso era en enero, digo, en noviembre. Entonces, a principios de noviembre fue el desastre. Entonces yo me organicé con mis amigos y allá en Santa Rosa, en Cuilapa, donde yo soy. Ah, sos de Cuilapa, correcto. De Cuilapa, ajá. Entonces nos movimos para ir a ayudar. La onda es que perdí la primera semana de clases. Entonces cuando me aparezco en el colegio, yo le digo a la directora, mire, yo no vine a la primera clase por estas razones. Me dijo, mira, Carlos, no te creo. Bueno, entonces dije, bueno, ¿y cómo
¿Cómo te tengo que creer? Yo solo te creo si me traes una carta del gobernador. Entonces resultó que el gobernador era el tío de uno de mis primos. Entonces, ¿Cómo no? Dijiste, bueno, vamos a ir a traer la carta. dije, bueno, si eso quiere, bueno, ¿Solo eso quiere? Entonces llegué en la tarde y le digo a mi tía, mira, fíjate que necesito tal cosa, porque, no, bueno, entonces hablemosle a don Mario. Entonces le fuimos a hablar a don Mario, y don Mario. Hasta el lunes siguiente llegué con la maestra y le digo, mire, aquí está la carta que me pidió. Entonces, esto lo traigo como una pequeña reflexión. Ahorita, de hecho, no me acordaba, ahorita me recordé, de que la política siempre me ha atraído. Siempre he estado interesado en el otro, siempre he estado interesado en el bienestar colectivo, siempre he pensado mis principios así más izquierdosos, siempre han estado muy presentes, esto de la solidaridad, el bien común, todos esos valores y principios que nos definen a la gente de centro, centro-izquierda o socialdemócratas, como lo llamamos, estaban a mí, y así los vi desde siempre. Entonces, para mí no fue difícil tomar la decisión de cuando estaba terminando el bachillerato, tomar la decisión de, mira, yo quiero estudiar ciencia política. No tenía claro qué iba a hacer de mi vida, pero eso fue. Lo primero que estudias es un técnico. No, en la Landívar. No, primero estudié una licenciatura. La licenciatura. Ya, en ciencias políticas. Ciencias políticas en la Landívar. Entonces, a media carrera, le ofrecían a uno un técnico en desarrollo que me interesó también por lo mismo, porque nos acercaba mucho más a lo comunitario, a los proyectos específicos. Entonces, esa fue una parte que me ayudó. Hicimos trabajo de campo en varios departamentos y municipios del país. Entonces, esa fue como la formación que tuve. José Carlos, en la licenciatura, o sea, terminar la licenciatura y luego te vas a Chile, o sea, es lo que tengo entendido. Hubo un periodo ahí, terminé la licenciatura. ¿Dejaste un tiempito de espacio? Me dediqué a trabajar un tiempo. ¿Dónde trabajabas en ese tiempo? Trabajaba en ASIES. Sí, 10 años trabajaste por ahí, ¿no? A ver, si sumamos los dos periodos, fueron más o menos 15 años de trabajar en ASIES. ¿Qué hacías ahí? Ahí en ASIES. ¿Qué es ASIES para los que nos están escuchando y viendo? ASIES es uno de los, para mí, el mejor tanque de pensamiento de Guatemala. Yo no le estoy haciendo promoción, ¿verdad? Casi no. Ni me pagan ya nada, no me pasan nada. Tal vez el corazón me está hablando ahí, ¿verdad? Pero es un tanque de pensamiento. En la práctica son instituciones que se dedican a hacer estudios específicos con el objetivo de presentar propuestas con evidencia para que los tomadores de decisión, en este caso los políticos, puedan decidir. Si están hablando de servicio civil y dicen los diputados, por ejemplo, queremos reformar la ley de servicio civil, bueno, veamos qué propuestas hay. Entonces, el papel de los tanques de pensamiento es un papel de acumular estudiar, acumular. No es una investigación como la que uno encuentra en las universidades, porque los programas de investigación de las universidades uno puede dedicarse a investigar la inmortalidad del cangrejo. Ajá. No, es fascinante, la academia es fascinante. Uno va a ver las investigaciones así, de universidades del primer mundo y están investigando los pelitos que tiene la pata de una hormiga, y si esos pelitos estoy exagerando, ¿verdad? Ajá, pero sí. Pero acá la investigación es una investigación orientada a la transformación, es decir, siempre pensando con objetivos incluso políticos, ¿verdad? Por ejemplo, en el departamento que yo estaba, que era el departamento de investigaciones sociopolíticas, una de las líneas principales era sistema electoral y sistema de partidos políticos. Entonces, todas las investigaciones que hacíamos estaban orientadas, evidentemente, a conocer el funcionamiento del sistema electoral y de partidos, pero también a dar recomendaciones. Pero esas recomendaciones, ¿para qué? Ahí es donde, para que los partidos se institucionalicen, para que los partidos sean más democráticos, para que los partidos tengan mejores sistemas de financiamiento partidaria. Entonces, toda esa información la presentábamos y veníamos con los diputados. Con un sustento y un fundamento, pues. O sea. Por supuesto, veníamos con los diputados y decían, bueno, ustedes están hablando de reforma electoral, hay que considerar, o nosotros creemos que hay que considerar estos aspectos. Entonces, ese es el papel de los tanques de pensamiento. Son, para mí, elementos importantes dentro de las democracias y contribuyen al diálogo, la discusión. Este tanque de pensamiento, así es, bueno, es privado, este es capital privado.
No, es capital, al menos el financiamiento era financiamiento público, pero público de afuera, de cooperación Ah, ok. internacional. Por ejemplo, un financiamiento importante venía de la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación partidaria del Partido Demócrata Cristiano de Alemania. Ok. También se tenían algunos proyectos de ONU, de varios organismos que financian las actividades. En ese punto quería llegar porque tuviste una beca de la OEA, Sí, Fulbright se llamaba esta beca. sí. ¿Qué era este plan? ¿Qué? Lo que sucedió fue, mira, básicamente, pues una vez terminé la universidad y empecé a trabajar, siempre tenía la intención de estudiar fuera. Ujú. A diferencia de lo que muchos planteaban, de ir, por ejemplo, a Europa, de ir a Estados O al sur. Unidos, yo quería conocer el sur, quería tener una experiencia más cercana, a conocer esa parte de Latinoamérica, y para mí fue una experiencia sumamente interesante porque encontré que nos parecemos más, es decir, a veces los latinoamericanos hacemos mucho esfuerzo por diferenciarnos Ujú. cuando lo que vemos es que nos parecemos más de lo que creemos en cultura política, en problemas, en muchos aspectos. Entonces, conocer, por ejemplo, ahí pues estuve en la Universidad de Chile y estuve 2 años estudiando una maestría en gestión y políticas públicas, pero tuve la oportunidad de tener en la clase a personas de otros países de América Latina y también pues de aprovechar para conocer buena parte de América del Sur. Qué Entonces, interesantísimo. todos esos aspectos eran los que yo quería. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó buscar pues, programas de becas que me permitieran cumplir con ese sueño. Y fui seleccionado por el programa Fulbright, que en este caso resultaba la OEA, y me fui a echar una vuelta allá por América del Sur. Estuve investigando un poco de esta beca y son 1.153 guatemaltecos los que han Así, recibido esta beca. O en sea, toda la... en toda la historia. Wow. Y sí, ya tienen, creo desde 1946 existe este plan A la puchica. de Fulbright. Ajá. Eso fue lo que investigué. A ver, José Carlos, entrémosle un poquito más al... A Bueno, ver. ahorita estás en el Congreso, sos Ajá. asesor de Bernardo Arévalo, del Del diputado Bernardo Arévalo. ¿Cómo te escoge? ¿Cómo llegas a ese puesto? O sea, entiendo, tienes una capacidad increíble, un conocimiento fabuloso, pero ¿cómo se da cuenta él de lo que tenés vos en esa materia Yo gris? creo que hay dos factores que, primero, que Bernardo estaba buscando una persona que le acompañara en su experiencia política, que tuviera pues cierta afinidad y en la cual él se sintiera confiado en poder pues, descansar su trabajo. Y en ese sentido, pues la relación con Bernardo es una relación que venía de hace años, principalmente en los espacios académicos. Ok. Yo le tengo mucho respeto y mucha admiración a la trayectoria de Bernardo, y él en diversos espacios coincidíamos y teníamos conversaciones. En algún momento también hubo acercamientos para que yo me pudiera involucrar al movimiento Semilla en la construcción del partido. Ujú. Incluso en algún momento hablamos de la posibilidad de que fuera candidato en el 2019. Por diversas circunstancias eso no se materializó, principalmente porque, por ejemplo, en ese momento estaba en la CIES, había un conflicto de interés y yo tomaba una opción Claro, partidaria, y había muchos factores, ¿no? Entonces, siempre quedó como esa, ese amor como no correspondido, ¿verdad? Que uno ve que está ahí, pero las condiciones y las circunstancias, los momentos, cuando a uno le dicen, sí, la verdad es que me gustaría, pero no estamos en sintonía, estamos en tiempos diferentes. Entonces, un poco eso pasó y después ya llegaron los tiempos. Entonces, empataron. sale electo Bernardo y Bernardo me dice, mira, a mí me gustaría que tú me acompañaras. Entonces, ahí ya fue una decisión donde ya pensé, quiero dar el salto de la academia al salto de la política. Que también mi corazón toda la vida ha estado partido Mita, mita. entre esos dos mundos, ¿verdad? Y pues la política me fascina, porque veo que la política es para mí un instrumento de transformación social. Y por eso estoy acá y estar
en un partido con un diputado donde hay principios, donde hay valores, donde estamos alejados de todas esas prácticas de nepotismo, corrupción y demás, permite pues contribuir a eso. Y es básicamente la apuesta que tenemos acá. No es, aquí no estoy sentado por un puesto, no estoy sentado por un salario, sino estoy sentado por apostar y construir un proyecto político. Claro. Va, y ahí viene mi pregunta, o sea, la que sigue. Creo que ya entendimos quién es José Carlos y a mí me gustaría más también saber cómo ves Guatemala. O sea, qué pasa actualmente en Guatemala. Y no en una manera simple, o sea, ahorita, o sea, en el Congreso están pasando muchas cosas, pero no en contexto global. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la desesperanza en los guatemaltecos? ¿Cómo recuperamos esa esperanza y no la esperanza de llegar a las elecciones? Y, ay, Valdizón ofreció que íbamos al Mundial. Llegamos al Mundial, sí. Ajá, Sandra Torres por ahí ofreció otra cosa. No, esa esperanza que se mueve en ese momento como no sé, algún tipo de política. Alejado de eso, ¿qué pasa en Guatemala? Y cómo transformamos para que el guatemalteco vuelva a tener esa pequeña esperanza. Te pongo un ejemplo, o sea, lo que está pasando en El Salvador. Hay muchos salvadoreños que a pesar de que si Nayib Bukele hizo esto o el otro, tienen algún tipo de esperanza o por lo menos voltean a ver a su presidente y dicen, bueno, me está representando. Eso en Guatemala no creo que haya uno. Sí. Y el que sale, casi que todo el mundo le saca la generación. Entonces, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué crees que está pasando y cómo podemos ir dándole esa vuelta al barco? Mira, eso es una pregunta importante porque, de hecho, yo tengo algunas reflexiones. También no tengo una respuesta tajante. Eso, ahí vamos, reflexionando sobre el tema. Unas reflexiones que me gustaría no solo compartir con vos, sino también que ojalá las personas que nos están viendo en este momento se queden con esas reflexiones y las compartan en sus círculos. Porque la política, y esta es la primera de las reflexiones, porque la política la tenemos que vivir. Hay muchos prejuicios acerca de la política. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando decidí meterme a la política, en mi familia no hay políticos, ni nadie estaba interesado en la política, había una serie de prejuicios. Te vas a volver guerrillero, quieres ser corrupto, había una cosa, ahí te van a matar. Es decir, estamos en un momento importante porque justo tenemos que derribar esas barreras, esos prejuicios, que lo que han generado es que veamos lo público, veamos la política como algo sucio. Claro, nos aleja. A los buenos, en alguna medida, dicen, ya para qué me voy a meter ahí. Ajá, Pues. ¿para qué nos vamos a meter? Y tu experiencia, por ejemplo, en la organización del partido. Hay muchos ejemplos que podemos hablar. Entonces, la primera de las reflexiones es un poco que la situación que estamos viviendo en este momento, si vemos los niveles de pobreza y de pobreza extrema, imaginemos esta situación. Antes de la pandemia, según esta es información de la CEPAL, antes de la pandemia, Guatemala era el único país en América Latina en donde los índices de pobreza y pobreza extrema estaban incrementándose. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Ajá, no, o sea, después pensar, después ahorita. Y en general lo que encontrabas eran que países o estaban estancados o muchos mostraban índices en los cuales una tendencia pues, a reducir esos índices de pobreza. Y nosotros estábamos aumentando. Los datos que vi, que publicó la CEPAL hace más o menos como 4 o 5 meses, ya incluía el efecto de la pandemia, donde ya los otros países, evidentemente, había otros países en donde nosotros estábamos en una tendencia creciente a la pobreza. Entonces, si lo vemos desde la pobreza, la exclusión, la generación de empleo, la seguridad, es decir, enfrentamos tantos problemas y que lamentablemente la solución que encontramos a esos problemas a veces termina siendo muy individualista porque decimos, no, aquí si tenemos un problema por ejemplo, de seguridad y yo tengo que movilizarme, no estoy pensando en exigirle a las autoridades que tengan que brinden seguridad y que además brinden un transporte público eficiente, sino que la solución está, mejor me compro mi carrito, me alejo de esa... Y ahí generamos
muchos otros problemas. Es decir, al final los rezagos de la guerra, la despolitización, hay muchos factores que lo que hicieron fue que empezáramos a ver al Estado como... Y de hecho, esto está sucediendo ahora. A mí me asustaba que la gente empezara a decir, no, es que la solución es que las vacunas las empiecen a aplicar en los sanatorios privados. ¿Qué es eso? Ajá. Entonces dicen, no, es que así no, hombre, así no esperas y 300 pesos mejor vas Y a la pagar. pagás y Y sí, te para la el que tiene, pagan. para que, Pero cómo esa visión pagarla. como Pues. individualista. Cuando vemos desde países capitalistas desarrollados, donde priva el individualismo, por ejemplo, como Estados Unidos, donde básicamente las vacunas son gratuitas. Y te las ponen en el Walmart. Y te las ponen en el Walmart, te las ponen... Entonces... Ajá, y no te piden identificación, nada de eso. Entonces esa como mentalidad, al final esa construcción de lo público, ese rol del Estado, esas ideas que nos han tratado de ver, de que la política es chuca, de que el Estado es ineficiente, de que lo que necesitamos es más mercado, privatizarlo todo porque todo es más eficiente, soluciones individuales frente a soluciones colectivas. Al menos esos 3 factores, creo yo, son los que pues, hay que tratar de cambiar y hay que apostarle. Por eso es que yo estoy en el movimiento Semilla, porque yo pienso que hay procesos colectivos, valoramos lo público, la participación política, que son elementos de transformación. Entonces, cuando vemos la situación socioeconómica y luego vemos una situación en donde estamos enfrentando una cooptación de las instituciones públicas y una cooptación de las instituciones públicas por redes político-clientelares autoritarias que están amenazando hasta los avances más pequeños que en términos democráticos habíamos tenido. Para mí es completamente intolerable y debería de ser una acción que nosotros como sociedad deberíamos de estar reclamándole al gobierno y defendiendo en las calles, pues los abusos y las violaciones de derechos humanos que en noviembre del año pasado el gobierno... El ministro Henry. El ministro de la represión, como le llama, claro. Como le llamó Samuel en la interpelación en el bloque, pues tendríamos que estar reclamándoles. Eso es bajo ningún punto de vista nosotros podemos tolerar, ¿no? Y no sé qué está pasando, a mí me preocupa porque hay como un desinterés, un cansancio. Vemos apatía, eso, sí, todo. una apatía. En este momento el gobierno está, llamémosle, hay muchos calificativos, pero voy a utilizar uno, que es el primero que se me ocurre en este momento. Está teniendo un manejo, pero patético, claro. de la gestión pública y de la gestión en general. Entonces, frente a eso, yo creo que debería de ser suficiente para que los ciudadanos salgamos y exijamos, al menos, porque no lo están dando por buena onda, no nos lo están dando porque, sino es algo que nos merecemos. O sea, a mí me cuesta a veces mucho entender cómo no tenemos la capacidad de poder ver eso y de poder decir, nosotros nos merecemos algo distinto. A mí no me gustaría, en este momento no tengo hijos, si vienen que vengan a un mundo mejor. Ajá, que vengan a un mundo mejor, que a nuestras generaciones le dejemos una Guatemala distinta, mejor, más democrática, más desarrollada, con oportunidades. Para mí me parte el corazón ver a todos los migrantes que arriesgan su vida, que van en búsqueda de algo tan simple como es un empleo digno. Dejando todo atrás, o sea, sí. Pues estás dejando toda una vida atrás, tu familia. Por supuesto. Claro, conocí mucha gente así en Estados Unidos, que trabajé allá un tiempo y chica, es impresionante lo que ellos dejan atrás, lo que viven para pasar, porque en el caso mío yo llegué en avión, pues, pero ellos cruzaron el desierto, o sea, vieron gente morir a su lado, secuestros por los mismos, o sea, es algo y es lo más patético, creo yo, es que ellos son los que mantienen el país a flote. Por supuesto. Los migrantes. Y imagino que lo que te decían a vos era, mira, a mí me gustaría estar allá, un trabajo que me permita vivir dignamente, compartir con mi familia. Eso decir, sí es
es un tópico regular allá. O sea, solo con tener un buen chance allá, yo me sentiría bien. Pero no lo tienen. Acá no tienen esa oportunidad de aspirar a un trabajo bien remunerado. Está lejano. Porque tenemos una élite depredadora, una élite que no está pensando en desarrollar el país, una élite que no quiere pagar impuestos, una élite que no quiere pagar salarios justos, una élite que Cooptada, despegada a la corrupción. Claro, que ahora es una mezcla, pero ahí... Entre narcotraficantes, empresarios Exacto, y corruptos y del políticos Estado. corruptos. Ese chirmol que tenemos Que ahí, esa ponerle hashtag y se alianza, vuelve ajá. pacto de corruptos. Eso. Claro, sí, hashtag pacto de corruptos. Entonces, cuando uno le empieza a quitar y a desmarañar el P, la A, todas las letras del hashtag, ¿encuentra qué? Encuentra una alianza entre los militares, los Sí, exmilitares principalmente, Abemilgo. sí, empresarios, narcotraficantes y políticos. Fíjate que es muy interesante lo que mencionas. Yo estuve viendo las declaraciones de Juan Carlos Monzón cuando fue el tiempo de... cuando lo Claro. En esos ya lejanos años de la CICIG. Ajá, en aquel tiempo de la CICIG. Y me parecía absurdo pensar que Guatemala... O sea, ¿cómo se roba el dinero en Guatemala? O sea, la forma en la que la cooperacha, cómo él lo hace, cómo él lo expresa. Y así, tal persona, Aliaseco, menciona al ministro de Defensa, al ministro de Gobernación. O sea, yo digo, eso es común, o sea, eso pasa en Guatemala, eso está sucediendo ahorita. Pero como no lo vemos, o sea, como no hay alguien, no hay un Iván Velázquez, una Telma Aldana que salgan a decir, miren lo que está pasando, guatemaltecos, indígnense, la gente dice, no, que todo está bien. O sea, voy a la parte que hablabas antes, la desesperanza esta que existe. Me parece interesante que el guatemalteco necesita como ese estartazo de, o sea, te pasan un ladrón enfrente o un violador enfrente y media vez no lo esté haciendo enfrente tuyo, no te indignas, ¿me entendés? Y si lo hacen enfrente tuyo o es un familiar, entonces ahí sí. Yo creo que necesitamos desapegarnos de ese pensamiento que creo yo sigue siendo individualista. Entonces, me parecía tan absurdo pensar que son 36 millones de dólares los que valía un seguro del aeropuerto. ¿Y cómo se lo robaron? O sea, lo pagaron porque lo pagaron a una aseguradora de Londres, pero mire, yo le doy 1 millón de quetzales. ¿Y para qué iba a servir ese 1 millón de quetzales? Que fue una compra de un edificio al abogado Gudiel, que fue abogado de Ríos Montt. O sea, ese es un personaje. Ahí va todo lo que decías, el enlace de las élites de los militares, de los corruptos, porque este señor no viene de ninguna élite o de familias de antes, pero está metido en la política, los narcotraficantes, o sea, hacen el favor, o sea, en el Congreso tenemos representantes del narco legislando, en la junta directiva, legislando a favor de los narcos. O sea, es absurdo. Me puedo quejar mucho, pero no quiero quejarme mucho. No. Sí, vamos a buscar una solución. O sea. Pero por eso ahí es donde, tristemente, uno quisiera soluciones inmediatas, ¿verdad? Soluciones tipo WhatsApp, que mandas un mensajito y en el instante. Ya. Pero lamentablemente las transformaciones sociales necesitan mucho tiempo. Entonces ahí es donde hasta el momento la humanidad no ha descubierto otro instrumento y otra solución, que es la participación política. Claro. Es decir, la política como un instrumento, porque el fin no es la política, el fin no es la democracia. Estos son medios para promover bienestar, para promover desarrollo. En este caso, para mí, un papel fundamental de la política es empezar a transformar toda esta cultura política, ¿verdad? Y como vos decías, brindar esperanza. Por un lado, no es vender esperanza, porque en las elecciones a veces te lo que venden haces eso. Te venden, te ofrecen, ¿verdad? El marketing. Pero sabes que son, pero acá es brindar esperanza. Y brindar esperanza significa para mí algo tan sencillo como contribuir a que las personas tomen conciencia de que, por un lado, somos sujetos de derecho y que podemos transformar la realidad. Y de que lo que vemos ahora y que sabemos como normal, que nos preocupa, que nos aterroriza,
Yo, por ejemplo, he escuchado historias muy fuertes de personas muy cercanas que viven en las áreas marginales de la ciudad capital, donde viven con temor porque hay extorsión, porque hay maras, porque hay drogas. Es decir, esas no son condiciones en las cuales uno puede decir se va a alcanzar el desarrollo. Entonces, la política para mí tiene la función, por un lado, de construir esas realidades, de motivar a que las personas veamos que lo que estamos viviendo simplemente puede cambiar y va a cambiar. Y luego, pues, esa movilización es la fuerza que a través de las ideas y de los proyectos va a transformar la realidad. Y la realidad se puede. Ahí es donde no debemos de perder la esperanza. A pesar de que estemos en este momento en una situación muy complicada, siempre hay mañana, hay amanecer, el sol va a salir, Siempre hay un pero nuevo día. la esperanza y ese es el papel que partidos como el Movimiento Semilla puede muy bien jugar dentro del sistema político. Un sistema político bastante clientelar que está pensando, los partidos están pensando en muchas otras cosas. A eso iba, o sea, en esta realidad guatemalteca, o sea, ¿crees que tiene que ver mucho, bueno, yo sí lo creo así, pues, pero que el sistema sea la fórmula del sistema al final te dé lo mismo? O sea, este sistema que vivimos hoy, yo me doy cuenta en los partidos políticos, ahora que estoy dentro de un partido político, me doy cuenta que financiar un partido político es difícil. Para la gente que lo quiere hacer de manera legal es complicadísimo. O sea, llevar un recibo de donación a Flores Petén, que te lo firmen y que te lo regresen, y que si se pierde el secretario general del partido tiene conflictos dentro del organismo, Sí. dentro Sí, de un... problemas legales. Ajá, me parece absurdo. Entonces, si lo ves desde el otro lado, decís, pucha, es más fácil que que tiene ahí 10,000 quetzalitos que le sobran, los meta, no los justifico y ya. ¿Qué es lo que pasa? Pero no son 10,000 quetzales, o sea, sabemos que son más. Mira, Valdizón, ahí está Sandra Torres, Sinibaldi, puchica, que era increíble la cantidad de dinero que tenía ese tipo, de la corrupción, el lavado de dinero, o sea, cómo lavan dinero con los partidos. Las narraciones de Juan Carlos Monzón describían o te hacen figurarte cómo usaban las sociedades anónimas para ir lavando esa plata. Eso sigue sucediendo en Guatemala. Entonces, ¿cómo ves vos, o sea, el movimiento Semilla, que sigue estando alejado de los espacios corruptos, seguimos estando aislados de alguna manera? ¿Cómo ves vos el crecimiento de Semilla en este ambiente tan hostil? O sea, ¿qué panorama, qué nos depara? Ahí, con tu conocimiento, ¿qué crees que nos depara? Yo te podría decir, por la experiencia que tengo, principalmente visitando varios territorios, Zacatepeque, Santa Rosa, Chimaltenango y otros departamentos del país, yo te digo que hay un terreno muy fértil para que lleguemos a sembrar la semilla. Y ese terreno fértil es justo lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Y ese terreno fértil son personas, pueblos, comunidades, municipios, departamentos, que lo que están esperando es opciones reales de participación, opciones reales en las cuales puedan ver efectivamente una esperanza auténtica, no una esperanza que van a vender en lo electoral. Entonces ahí es donde yo veo que, a pesar de todo, porque puede ser incluso hasta contrasentido, bastante ilógico llegar a pensarlo, que esas condiciones son condiciones completamente adversas, sino todo lo contrario. Esas son las mejores condiciones en donde acercarse de manera auténtica, directa, genuina con las personas y ofrecer espacios para que participen, activen y se construyan desde lo comunitario y local y municipal hasta lo nacional, se construyan municipios, comunidades, barrios, departamentos de un país diferente. Esa creo yo que es Esa línea. La línea, porque de lo contrario, lo que nos vamos a topar, si lo vemos desde una perspectiva de
ciudadano que está ahí, lo que nos vamos a encontrar es básicamente a partidos que son lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es... ¿Qué es lo mismo? A ver, ¿qué es un partido? Con lo mismo. ¿Cuáles son las prácticas particulares de un partido regular en Guatemala común y corriente? O sea, el que llevó a la presidencia de Yamatei, por ejemplo. Mira, básicamente son partidos que lo que hacen es estructuras que están muy bien aceitadas con dinámicas de corrupción, en las cuales, pues, desde el alcalde, los diputados, y a veces, pues, otras personas que están alrededor de esas élites, incluidas el presidente y ministros y todo. Entonces, lo que hacen es que llegan al Estado, se ponen como garrapatas, chupan sangre, que en este caso son recursos, y alimentan a sus mismas estructuras. Entonces, por ejemplo, yo estaba escuchando la historia de un profesor que estaba diciendo, mire, yo soy un profesor de Suchitepeques, y me empezó a contar la historia de una diputada que hace unos años tenía un vínculo muy cercano entre el gobernador y tenía el control básicamente de todas las direcciones departamentales de los diferentes ministerios. ¿Y qué era lo que hacía? Ponía a su gente, tenía plazas fantasmas, desviaba recursos, sus empresas recibían comisiones, estaban contratos, es decir, todo ese pequeño y complicado bastante, pues, entramaje de la corrupción es lo que al final termina alimentando todo ese sistema, ¿no? Entonces, cuando refiero a lo mismo, pues una categoría, lo digo así en menos de 2 segundos, lo mismo, me estoy refiriendo a los políticos que están destinados o que están movidos y orientados a los negocios y que dejan por un lado el fin y el principio de la política, que es transformación, búsqueda del bien común, trabajar por lo colectivo, fortalecer la institucionalidad. A eso es lo que va. Esa es la gran diferencia. Estamos más acostumbrados a ver esto. Claro, eso es lo que hemos visto todo el tiempo. Y si lo pones en lo que mencionabas al principio, que Albavisión, ¿no? O sea, ¿qué nos vendía Albavisión desde que tengo memoria? Yo nací en el 89, estoy hablando que en el... 15 años estás ahí. Desde que tengo memoria, me han vendido a un Luis Rabé, por ejemplo, que salía ahí, yo creo que es pariente de este señor González. Y salía inaugurando una calle, el ministro de Comunicaciones en ese tiempo, y ahora, por lo que entiendo, el Ministerio de Comunicaciones es uno de los que más plata se roba. O sea, entonces, y hoy que entendemos quién es Luis Rabé, sabemos que se robó mucha plata de ahí. Entonces, a mí me vendían a un Luis Rabé como un bueno, como alguien bonachón, como una buena persona. En mi círculo, alrededor mío, habían políticos, amigos de mi papá, conocidos, habían militares, que te hacen creer que esa es la política, o sea, y a la fecha, o sea, hay compañeros, amigos de mi papá que se me acercan y me dicen, ¿para qué te metiste a la política? Ahí todos se embarran, todos se ensucian, o vos ya te consiste en tu hueso. Estas son las frases regulares que cuando yo conozco a alguien o me aproximo a alguien es lo menos que le voy a decir, o sea, así sea un corrupto, creo que guardaría esa distancia. Y, o sea, al final de todo esto, seguimos en esa maquinaria, o sea, esa fórmula sigue funcionando porque Albavisión sigue transmitiendo. Sabemos que su jefe y su jefa eran corruptos y siguen teniendo esa idea de los guatemaltecos en general, yo soy un guatemalteco en general, seguimos teniendo esa idea de que la política es lo que es porque así es. Claro. Porque eso fue y así seguirá siendo. Y hay frases que te dicen, no me dejarás mentir, vamos. No, mano, que aproveche, vos. Son 4 años. Ajá. Así, esa frase. Decime un parito. A ver, me voy a acordar de otro par de frases. Otra, te la pongo ahí. Vamos a ver mientras te recordás otra vez. A ver, que robe, pero que haga obra. Ajá, esa creo que iba a decir yo ahorita. Es que Alfonso Portillo, es que se huevió, pero también hizo. Sí, como que, o sea, llegamos al punto de decir somos súper mediocres, pero igual nos damos un abrazo, o sea.
esa es mediocridad, eso es no querer avanzar. Hay Porque que creernos eso distinto. se puede hacer ese cambio, se puede modificar. Hoy tenemos un vicepresidente que considero yo está alejado de esos círculos de corrupción y por lo mismo no se lleva bien con el presidente. Se acercó a la FESI y eso le molestó o sea, hay personas dentro de la política que pueden tener, que tienen esos altos mandos y que pueden ser buenas personas, o que son buenas personas. En el Congreso lo vemos, o sea, vemos unas bancadas absurdas, 84 personas, creo que compraron a 6 de la UNE, según Mario Taracena, para que quedara Alan Rodríguez. O sea, eso es Y compraron, literalmente. literal, o sea, y creo que del discurso del 14 de enero, Taracena se lo dice a Yamatei, le dice, empezó mal, presidente, porque empezó comprando, ahora estos gatos se lo van a tragar, ¿va? O sea, no con esas palabras, lo estoy parafraseando, pero básicamente le dio a entender que empezó comprando y va a terminar sin pisto. Creo que le mencionó algo así, hasta las muletas le van a quitar, o algo así, no recuerdo. Si es Taracena, muy probablemente Sí. dijo ese tipo de cosas. Entonces, vemos en el Congreso, ¿cómo es esa lucha, José Carlos? O sea, yo entiendo, sos parte del equipo de la bancada de Movimiento Semilla, en este caso de Bernardo Arévalo, pero ¿cómo vivís vos ese, cuando, por ejemplo, a Bernardo está hablando Ligia, está hablando Samuel Román, cualquiera de nuestros diputados está hablando y le están gritando de atrás, hijo de madre, o sea, ni qué cantidad de cosas. ¿Cómo vivís vos eso adentro? O sea, identificás y decís, puchica, este es más corrupto que la palabra y está gritando ahí que está gritando. O sea, ¿cómo lo vivís adentro del Congreso? Es bien difícil, verlo adentro es bien difícil, porque si la discusión fuera sobre ideas, Diego, si estuviéramos aquí discutiendo, eso por no ejemplo, pasa. sobre modelos de desarrollo, ¿verdad? Y sobre si efectivamente, desde la perspectiva de los principios y de los valores, creemos que, por ejemplo, debemos de orientar a más programas sociales o menos programas sociales. Si la discusión fuera esa, fuera una discusión rica. Y al final del día... No te sentirías tan mal si salís perdiendo en el debate, pues, claro, o sea, que aunque la salís perdiéramos, nutrido. pero cuando vemos que hay un conjunto de diputados que están ahí interesados, como ellos lo dicen, literalmente en los pasillos, dicen literalmente en los negocios, Sí. en ver qué ¿Cómo se llama les ese cae. pasillo famoso? De pasos perdidos. Pasos perdidos, que ahí es donde se hacen los negocios. Ahí hay muchos lados que dicen diputados que están preocupados por eso. Diputados que los tienen que llamar y dan el voto si reciben dinero y eso. Ese tipo de cosas lo que muestran es la degeneración, básicamente estamos en una situación complicada. Entonces es difícil porque evidentemente el movimiento Semilla no juega bajo esas reglas. Claro. Juega de manera distinta. Y cuando me refiero de manera distinta es que nuestras posiciones están definidas después de un análisis de qué es lo que creemos y qué es mejor para Guatemala, partiendo de nuestros principios, partiendo de los valores y de la evidencia que se hace. Entonces, encontrarnos eso en el pleno, en las comisiones, algo que a mí me resulta tan patético y tan desagradable, es cómo han tratado de instrumentalizar un discurso muy farsante con la religión, donde yo veo a presidentes de comisiones, yo veo incluso al presidente del Congreso y a otros hacer referencia de pongamos en las manos de Dios cada inicio de sesión. Es un primero pidámosle a Dios que nos ilumine para tomar las mejores decisiones. Y cuando te das cuenta que lo que están haciendo es una degeneración, un disfraz, te están tratando de vender como algo, como ovejas, pero que terminan siendo lobos. ¿Verdad? Claro, esto es como el sicario que reza antes de matar, pues, Por supuesto. Básicamente. Entonces sí es todo ese conjunto, ¿verdad? Y lo justifican así. Aquí Dios es el que nos ilumina. Y cuando dice, ¿cómo pueden? O sea, no, seguro ese Dios no te está iluminando bien. ¿Qué calidad humana, moral, ética tienen para pues, hablar de la religión? Y acá pues, respetemos las diferentes creencias, pues, claro. pero para instrumentalizar algo tan valioso y tan importante para muchas sociedades, para muchas personas, cuando instrumentalizan eso y lo que uno encuentra son negocios, son
traiciones, son todo ese tipo de cosas. ¿Sabes? Es realmente cuando uno dice, ya aquí ya no hay, ya nos saltamos la barda, aquí ya no hay Estamos nada. más cerca del infierno que del cielo con esto, sí. Dicen que el infierno es alegre, yo no sé vos. Yo no sé tampoco. Así me han dicho. Yo quiero contarte una anécdota que me sucedió hace poco con una amiga. O sea, obviamente voy a omitir el nombre porque es Claro. delicado el tema, pero Pero vino Laura y... no, con el tema del partido del actual presidente de la República. De Vamos. Ella trabajó en su comunidad. De Vamos al precipicio. Vamos jodidos y seguimos jodidos. ¿sí? Vamos jodidos. En el tema de, perdón, en el tiempo de las elecciones se le acercaron personas y le ofrecieron 1,000 cosas a ella. Entonces sí, ella tomó la batuta dentro de su comunidad y creo que hasta un alcalde se puso ahí con ella como coordinadora o secretaria municipal o no sé. Porque ni siquiera usan esas figuras, o sea, prefieren dejarlo todo ahí como que el Comité Ejecutivo Nacional decida, así tienen toda la potestad y no las bases, pues, pero porque venden... Claro, porque venden la casilla, pues, o sea, eso es normal. Ahí no hay nada más que eso. Es común, creo yo, no debería ser normal. Por el control y... Claro, porque, un negocio redondo. Sí, porque entonces le metes plata al partido, o sea, llegas, mire... ¿Al partido o a la bolsa? Le metes plata al presidenciable en este caso. Sí, porque después te vas a meter plata vos a la bolsa. No, eso no fue gratis. Sí, porque al final ponerle en esta lógica así como de partidos franquicia, las candidaturas, yo recuerdo, rondan, si estás en un partido grande y con posibilidades, una candidatura... 3 millones. Dependiendo del municipio, ronda de 3 hasta 15 millones de quetzales. No jodas. Solo para ser candidato a vos. Entonces, hacer pluma, dentro de esta lógica de la democracia interna, tenés 50 municipios organizados. De 3 millones. Así, y después te quedan 340 menos 50, son 290 municipios. Es decir, el secretario general del partido y sus cuates que están ahí, que tienen el control del Comité Ejecutivo Nacional, que es el que decide quiénes son los candidatos. El que señala dedo. 290. Dedocracia, ajá. Ajá, la dedocracia. Imagínate ponerle, hagamos números, pongámosle que sea 1 millón por municipio. 290 millones de quetzales. Son como 40 millones de... Perdón, son como 40 millones de dólares, pues, si lo ponemos en dólares. Pero claro, es una... Pongámoslo en euros, en yen, en lo que querrás. En lo que querrás, es una cantidad exagerada de dinero. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de dinámica... Entonces, al final a veces uno se preguntaba, ¿por qué Mario Estrada termina siendo candidato a presidente cuando Mario Estrada... No gana nada. No gana nada. Porque era la franquicia la que valía ahí. Era la franquicia. Claro. Entonces lavaba dinero, hacía muchas otras cosas. Exacto, es que eso era lo más importante. Fue cuando le ofrecieron los de la DEA financiamiento y él muy feliz se fue a traerlo a Miami. Clavado, sí, y ahí está guardando prisión. Saludos a Mario Estrada. No, yo sí, no lo puedo hacer. Pollo con loroco, digo yo. Pollo con loroco. Sí, claro, ¿eh? Pero ese tipo de cosas son las que al final dicen, bueno, la política no es tan mal negocio. Dentro de esas lógicas no es mal negocio. Ajá, claro, dentro de esas lógicas es un negocio redondo, pues. Pero te quería contar esa anécdota de esta amiga que me decía, mira, o sea, el que quedó de... de Laura. Ajá, el que quedó de diputado en esa región, le dijo a ella que le daba chance. Ella estudió ciencia política, creo que es, no recuerdo bien ahorita. Pero le daba chance en el Ministerio de Relaciones Exteriores, obviamente por sexo. O sea, eso me dio a entender ella y me lo especificó. Era más descarado todavía. Y me dice, ¿y sabes qué es lo que más me molesta? Me dice. Que en su Facebook, en su Twitter, lo primero que él hace todos los días es darle gracias a Dios y poner cosas de Dios y de la religión y todo. Y me dice, es un viejo verde, sucio, asqueroso, que todavía me llama, me dice. O sea, eso es común en Guatemala. O sea, pasa todo el tiempo, todos los días con los políticos actuales que están metidos y enquistados en el poder.
Claro, yo creo que Cráter le debería dedicar una serie, no un Un programa, per- Diego. Yo te invito a que le dediques una serie a hablar sobre la violencia de las mujeres. Claro, lo Y, vamos a hacer. y en la política yo tengo también historias De de historia. personas, de historias que van desde eso que es completamente denigrante, ¿verdad? Denigrante, hasta otro tipo de cosas, ¿no? Que yo he escuchado, por ejemplo, de puestos que tienen en el Congreso, ¿verdad? Ajá. Que evidentemente lo hacen con este tipo de perversiones y de actos completamente degradantes, ¿no? Donde la dignidad De la mujer queda... está completamente pisoteada. Y en términos generales, en la sociedad machista que tenemos, ese tipo de cosas se dan hasta en lo privado, en espacios públicos, en espacios privados. Entonces, yo ahí, mira, al contrario, te invito. Ya no regreso más al Cráter. Ya no me vas a invitar igual. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si fuiste el primero. Yo ya ¿no? invitándome, vamos a ver. No, pero a lo que voy es que sí, va, qué mal. Te vas. Deberías dedicarle Quiere regresar, ya quiere regresar. No se ha ido, ya quiere regresar. No, pero a lo que voy es que le debes dedicar un programa especial y buscar experiencias de mujeres que Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. y que tengan acá que puedan enfrentar, porque es un problema social, un flagelo que no solo está en la política, que no solo está en lo público, está en ni en general. lo privado, y que hay que ponerle mucho coco. Claro. No, gracias por esa recomendación, José Carlos. Lo vamos a tomar, o sea, lo vamos a hacer más bien. Para no haberte comprometido. Pues. Sí, ya nos comprometiste, ahora ya... No, es cierto. No, sí lo vamos a hacer. Ay, sí lo vamos a hacer, lo vamos a tomar en cuenta. Creo que es un problema que está en la sociedad y nadie lo habla. O sea, y hay incluso, y te puedo decir, o sea, hay medios de comunicación que no tocan ese tema en el medio de comunicación, y puedo decir nombres acá, o sea, por ejemplo, Albavisión, Canal Antigua, Guatevisión, todos estos canales que no van a introducirse, o sea, de manera directa en esto, porque incluso dentro de sus instituciones por supuesto, está este tema. Entonces, el hacerlo público, que salga ahí, por ejemplo, una presentadora a decir en vivo que está siendo acosada, eso sería acabose para el canal. Entonces, yo creo que por eso no lo hacen. Entonces, yo creo que estos espacios justamente generan esto, son independientes, no tenemos ningún financista, no nos están dando dinerito por aquí, dinerito por allá para que hablemos de esto y lo otro, sino hablamos de lo que queremos, de lo que nace de nosotros, cómo queremos construir una realidad más adelante de manera consciente, y este es el espacio, creo yo. Entonces, sí, o sea, si nos están escuchando y quieren aportar acá, tienen sugerencias de personas que nos quieran compartir historias, compartir esas fórmulas tan denigrantes que en una medida vive la mujer, no solo en la sociedad guatemalteca, sino creo que es latinoamericana, y que la podemos cambiar, podemos modificar esa situación, son bienvenidos, o sea, esos comentarios son bienvenidos. Y yo creo que ya me están haciendo ojitos por aquí. Ya llevamos una hora de... Aquí la producción. Está genial, bien. ¿no? Sí. Solo les faltó pantalla, agua, les faltó darnos algo. No, claro. Si no nos quieren. Yo no voy a regresar aquí. Eso es otra cosa. Si no hay agua, no regreso. Bueno, José Carlos, pero ahí la pantalla de 75 pulgadas. ¿Te gustó? Diciendo, sí, genial. Esos son nuestros financistas los que la pusieron. Sí, claro, sí. Todos los mensajes que nos están mandando ahorita en vivo. Que nos, mira Twitter, ahí están. Sí, no, somos casi tendencia. Vos, ahorita. Ya lo vamos a hacer, Bueno, José Carlos, yo te quiero agradecer por tu tiempo. Sé que tu tiempo es muy valioso. Es la primera vez que grabamos esto. Creo que nos está yendo muy bien. O sea, nos fue muy bien en este. Me siento bien, cómodo aquí platicando. No sé cómo te sentiste vos. Cuidado, yo creo que tenés ahí una bonita amistad con las cámaras, el micrófono, la escenografía. Sí. Te agradezco bastante. No sé si quieres compartir algunas palabras para despedirte. Y nada, los dejo con José Carlos. Él es José Carlos Sanabria Arias. No, pues, gracias, Diego. Primero, gracias a la invitación. Realmente Cráter es un espacio fenomenal. Estar inaugurando este espacio para mí resulta un honor. Y pues básicamente despedirme con un mensaje de esperanza. Y un mensaje de esperanza que esté orientado a somos capaces, nos merecemos
y tenemos la capacidad de construir un país distinto. Nosotros lo podemos creer, lo podemos construir. Y el Movimiento Semilla es una opción partidaria para poder hacerlo. Así que, esperanza. Eso es lo que tenemos que tener. Esperanza, y estoy seguro que lo vamos a construir. Y que esta triste, lluviosa y bastante oscura noche, aunque parezca redundante, ¿verdad? La oscura noche que estamos pasando, va a terminar. Y va a haber un amanecer. Y en ese amanecer es un amanecer que yo espero que tenga desarrollo, que tenga igualdad, que tenga participación, que tenga un desarrollo con dignidad, dignidad humana. Hay que creerlo. Y lo vamos a hacer. Muy bien. Muchas gracias, José Carlos. Ahora, Diego. Por tu tiempo. Ahora, pues, mano, y agüita para la próxima. Agüita para la próxima. Te cargo,